¿Y si te dijera que la mejor forma de ahorrar dinero es fingir que estás pagando una deuda? Suena raro, ¿verdad? Pero piénsalo conmigo. Cuando tienes que cubrir una cuenta de luz, pagar el recibo del agua o la mensualidad de la tarjeta de crédito, simplemente lo haces. No importa si el mes estuvo ajustado, si hubo imprevistos o si el bolsillo quedó apretado. La deuda se vuelve prioridad y la cumples sí o sí. Ahora bien, ¿por qué será que cuando se trata de ahorrar para el futuro, invertir o armar un fondo de emergencia, esa misma disciplina desaparece como por arte de magia? ¿Te ha pasado? Esta diferencia entre pagar deudas y ahorrar no tiene nada que ver con falta de inteligencia, flojera o desorganización. En realidad, es un funcionamiento curioso de nuestra mente. Nuestro cerebro está programado para reaccionar con urgencia ante lo que parece obligatorio e inmediato, y tiende a postergar aquello que no trae una consecuencia clara en el corto plazo. Por eso, nunca se te olvida pagar la luz o el internet, pero ese dinero que quisieras apartar para tu futuro casi nunca logra salir de tu cuenta. Y lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Existe un truco psicológico que convierte esa dificultad en un aliado poderoso para tus finanzas personales. Ese truco se conoce como ahorrar como si fuera una deuda. Parece sencillo, pero cuando entiendes la lógica detrás, te das cuenta de lo transformador que puede ser. La clave está en tratar el ahorro como un recibo, obligatorio, como una factura que sí o sí se tiene que pagar. Al hacerlo, tu mente deja de buscar excusas. Ya no dependes de la motivación ni de la fuerza de voluntad, y tampoco entras en esa eterna lucha interna entre gastar hoy o guardar para mañana. Simplemente pagas, solo que en este caso, el pago va dirigido a ti mismo. Ahora imagina cómo se vería esto en la práctica. Llega el día de tu quincena o de tu salario, y en vez de esperar a ver si sobra algo al final del mes, creas tu deuda personal y la cubres inmediatamente. Puede ser 200 pesos, 500, $1,000 o incluso $2,000, la cantidad que tenga sentido para ti. El secreto no está en el monto, sino en el compromiso, porque cuando tratas ese ahorro como un recibo inaplazable, ocurre la magia. El dinero comienza a acumularse y, sin darte cuenta, formas un hábito que antes parecía imposible sostener. ¿Alguna vez intentaste ahorrar y a mitad del camino pensaste, este mes no puedo, el próximo lo compenso? Ese es exactamente el loss, punto donde entra este truco psicológico. Las deudas no dejan espacio para negociación. Si debes, pagas. Ahora bien, ¿qué pasaría si aplicas esa misma rigidez, pero en tu propio beneficio? Esa inversión de lógica puede cambiar radicalmente la forma en que ves el dinero. Este concepto no salió de la nada. Está inspirado en las ideas del libro La psicología del dinero, una obra que ha impactado a millones de lectores en todo el mundo. El autor muestra que nuestro comportamiento y nuestras emociones pesan mucho más que cualquier fórmula matemática o aplicación sofisticada. Y aquí está la clave. No importa cuánto ganes, lo que realmente define tu futuro es cómo gestionas lo que ya tienes. ¿De qué sirve aumentar tus ingresos si tu mentalidad sigue saboteando tu capacidad de guardar? Y ojo, no estamos hablando de una teoría bonita. Es un método simple, práctico y comprobado. Personas que jamás habían logrado ahorrar, al adoptar esta mentalidad de tratar el ahorro como una deuda, comenzaron a tener consistencia y resultados reales. Porque al final, si ya estás acostumbrado a vivir pagando cuentas todos los meses, ¿por qué no sumar una cuenta más, que en lugar de empobrecerte, te enriquezca? Lo más interesante es la sensación de alivio que esto genera, porque, contrario a lo que muchos creen, ahorrar no tiene que ser un sacrificio doloroso ni un acto de privación constante. Cuando lo vuelves natural y automático, desaparece la ansiedad de ¿será que lo lograré este mes? Ya no dudas, no negocias contigo mismo, simplemente cumples el compromiso. Y poco a poco, esa disciplina silenciosa se convierte en la base de tu libertad financiera. Pero atención, no se trata solo de automatizar una transferencia o abrir una cuenta de ahorro cualquiera. Se trata de reprogramar tu mente para ver este hábito de una manera distinta. Y cuando esa mentalidad cambia, todo cambia. Pasas de ser alguien que corre detrás de las cuentas a alguien que construye patrimonio. Y es exactamente ese proceso el que quiero explorar contigo hoy. Porque no basta con entender la teoría. El impacto real llega cuando la aplicas. Y, en la secuencia, voy a mostrarte paso a paso cómo transformar este truco en práctica diaria, de forma simple y sin complicaciones. ¿Te has fijado en lo casi imposible que es olvidar pagar una cuenta?
la tarjeta de crédito, la mensualidad del auto, la factura de la luz o del agua. Todas esas obligaciones cargan un peso invisible que no te deja tranquilo, hasta que las resuelves. Es como si existiera una alarma interna, un recordatorio constante que te dice, si no pagas, habrá consecuencias. Esa urgencia crea una disciplina automática. Ahora, lo curioso es ver que, cuando se trata de invertir o guardar dinero para el futuro, esa alarma simplemente no suena. De repente, ahorrar se convierte en si sobra, y lo que debería ser prioridad se vuelve un plan indefinido. Pero, en el fondo, ¿cuándo realmente sobra? Ese es el dilema silencioso de millones de personas. Nunca atrasas el recibo de la luz, pero sigues posponiendo empezar a ahorrar, ¿cierto? Esa contradicción no se trata solo de organización financiera, sino de mentalidad. Nuestro cerebro prioriza lo que tiene una consecuencia inmediata. Una deuda, una cuenta vencida, una llamada del banco. Todo eso genera miedo, vergüenza, impacto en el bolsillo y hasta en la reputación. Es un dolor directo. En cambio, no ahorrar no duele, al menos no hoy. El problema es que ese dolor llega después, cuando falta seguridad, cuando surge una emergencia, cuando la jubilación aparece sin respaldo. Lo que el libro La psicología del dinero deja claro es justamente eso. Nuestras decisiones financieras no son tan racionales como creemos. Están cargadas de emociones, impulsos, miedos y recompensas inmediatas. Y aquí está la verdad oculta. No es cuánto ganas lo que define tu prosperidad, sino cómo organizas tu mente para manejar lo que entra y lo que sale. Por eso, hay personas con altos ingresos que viven endeudadas, mientras otras con sueldos modestos, quizá 8,000 o 12,000 pesos al mes, logran construir un patrimonio estable. Lo que cambia no es la cantidad, es el comportamiento. El truco de ahorrar como si fuera una deuda se apoya exactamente en eso. Usar la misma fuerza psicológica que nos obliga a pagar cuentas, pero a nuestro favor. Imagina el impacto de esa transformación. En lugar de esperar a que sobre dinero, tú mismo creas tu obligación. Es como si te convirtieras en tu propio acreedor. Supongamos que decides apartar 2,000 pesos al mes. Si fuera una deuda con el banco, pagarías sin cuestionarlo, porque sabes que atrasarte trae intereses, recargos y problemas. Entonces, ¿por qué no aplicar esa misma lógica para tu futuro? Pagas esos 2,000, solo que en este caso te los pagas a ti mismo. Es como un recibo invisible que en vez de quitarte tranquilidad, te la devuelve. Lo interesante es que, al adoptar esta práctica, ya no necesitas depender de la fuerza de voluntad. Y sabes bien que la fuerza de voluntad se desgasta, es limitada, pero la obligación es constante. No dudas si vas o no a pagar la renta, simplemente la pagas. Ese mismo mecanismo puede trasladarse a tus ahorros. Aquí entra la automatización como herramienta estratégica. Configurar un débito automático o una transferencia el mismo día que cae tu sueldo. Así eliminas la tentación de posponerlo o gastarlo en otra cosa. Es como instalar un atajo mental que te libera de la negociación interna. Ese mecanismo es poderoso porque saca al ahorro de la categoría opción y lo coloca en la categoría compromiso. Y los compromisos moldean comportamientos. En los bastidores de la vida financiera, no son las grandes decisiones puntuales las que hacen la diferencia, sino las microdecisiones repetidas con consistencia. Ese simple acto de separar una cantidad fija cada mes tiene un efecto acumulativo enorme, primero porque consolida el hábito, y luego porque el dinero empieza a trabajar para ti. Y lo mejor, esa transformación de mentalidad no solo impacta en tu cuenta bancaria, sino también en tu autoestima y en tu sensación de control, porque si eres capaz de comprometerte contigo mismo de esa manera, también puedes hacerlo con tus proyectos, tus metas y tus sueños. Ahora bien, fíjate en este detalle revelador. Cuando pagas una deuda, el retorno es cero. Ese dinero se va, desaparece, pero cuando te pagas a ti mismo, ese valor no solo se queda, sino que crece. Es el poder de los intereses compuestos, esa fuerza silenciosa que convierte aportes pequeños en resultados enormes con el tiempo. Piensa en esto. Mientras la deuda te encierra, este recibo personal te abre la puerta de la libertad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo fascinante en cómo nuestro cerebro reacciona frente a la sensación de deuda y cómo podemos usar esa reacción a nuestro favor. No se trata solo de imitar el peso psicológico de una cuenta, sino de comprender el
mecanismo detrás de esa urgencia y redirigirlo para crear consistencia financiera. Y para ilustrarlo, déjame contarte una historia real adaptada a nuestro contexto. Un joven en Ciudad de México, que trabajaba en ventas y ganaba alrededor de 15,000 pesos al mes, vivía atrapado en el mismo ciclo de siempre: tarjeta de crédito al límite, préstamos personales y la eterna frase de "el próximo mes me pongo al corriente". Hasta que un día decidió cambiar el enfoque. Creó su propia deuda personal. Comprometió a apartar 1,500 pesos cada mes, como si fuera un pago obligatorio. Al inicio fue incómodo, porque sentía que ese dinero desaparecía de su bolsillo. Pero después de 6 meses, algo increíble sucedió. Por primera vez en años, tenía un fondo de ahorro de casi 10,000 pesos. Ese simple cambio no solo le dio estabilidad financiera, sino también paz mental. Y desde ahí, cada peso extra dejó de ser un peso de deuda y se convirtió en un ladrillo de su fortaleza financiera. Esa pequeña historia refleja un principio enorme. Muchas veces no es la falta de dinero lo que nos frena, sino la falta de un sistema que trabaje a nuestro favor. Cuando empiezas a tratarte con la misma seriedad con la que tratas a un acreedor, tu vida cambia. Es como dejar atrás la cárcel de la deuda para construir una fortaleza que protege a tu familia y tu futuro. Cada aporte, cada pago a ti mismo, es un ladrillo más en esa construcción. Al principio, es un muro bajo, casi invisible, pero con el tiempo, se convierte en una estructura sólida, inquebrantable. Y este es el punto central de todo lo que venimos conversando. Ahorrar no tiene que ser un sacrificio. No tiene que sentirse como esa lucha dolorosa contra cada antojo o contra cada gasto pequeño del día a día. Basta con verlo como un recibo obligatorio que asegura tu futuro. Cuando esta idea se instala en tu mente, la resistencia desaparece. Ya no sientes que te privas, sino que tomas el control. Ese simple cambio de percepción genera una transformación profunda, no solo en tu bolsillo, sino también en tu relación con el tiempo, con tus sueños y con las decisiones que tomas todos los días. Ahora quiero ir un poco más profundo, porque existe una dimensión emocional que pocas personas reconocen cuando hablamos de guardar dinero. Y esa dimensión está directamente ligada a las elecciones que hacemos casi sin darnos cuenta, a las creencias que arrastramos desde la infancia y a la manera en que interpretamos la idea de riqueza y seguridad. Entender ese lado oculto es como encender la luz en un cuarto oscuro. De repente todo hace sentido y puedes ver los caminos con claridad. La mayoría de la gente cree que el secreto para prosperar es simplemente ganar más, tener un salario en dólares, conseguir un mejor puesto o cerrar negocios grandes. Pero si fuera solo eso, ¿cómo explicamos que tantos profesionales con buenos ingresos vivan endeudados con la tarjeta de crédito o con préstamos de consumo, mientras personas con ingresos modestos logran ahorrar, invertir y hasta construir independencia? La verdad oculta es que no son únicamente los números los que determinan el destino financiero, sino las historias que nos contamos, las creencias que heredamos y la mentalidad que guía nuestras decisiones. Piensa un momento en las frases que escuchaste de niño. La plata se va como agua entre los dedos. Los ricos no son felices. El que guarda es tacaño. Son frases comunes en muchos hogares latinoamericanos, aparentemente inofensivas, pero que plantan raíces profundas en nuestra forma de ver el dinero. Y esas raíces moldean comportamientos sin que nos demos cuenta. Por eso, cuando llega la hora de ahorrar, el inconsciente crea resistencia. Es como si existiera una traba invisible que nos empuja de vuelta a gastar todo lo que entra o a vivir a crédito. Pero cuando transformas el ahorro en una especie de deuda contigo mismo, rompes esa barrera, obligas al cerebro a obedecer una nueva regla, y poco a poco ese comportamiento se convierte en identidad. Y aquí está el verdadero impacto. La transformación no ocurre solo en la cuenta bancaria, sino también en la mente. Cada mes que cumples ese compromiso contigo mismo, te demuestras que eres capaz de tomar el control. Esa prueba interna tiene un valor enorme, porque de repente dejas de depender de la suerte, del gobierno, del dólar o del mercado. Pasas a ser protagonista de tu propia historia financiera, y eso es mucho más poderoso que cualquier aplicación de presupuesto. Imagina el efecto acumulado de esta decisión en un año, 5 años o 10 años. Un monto fijo al mes, tratado con la seriedad de una deuda, se transforma en un patrimonio que no solo te da seguridad, sino que también abre posibilidades. Estamos hablando de elecciones grandes: pagar los estudios de tus hijos sin miedo, abrir un pequeño negocio,
viajar a un destino que siempre soñaste, o simplemente dormir tranquilo sabiendo que tienes un respaldo. Esto no es solo cuestión de números, es libertad. Es la sensación de poder respirar sin la carga de las deudas sobre los hombros. Si llegaste hasta aquí, es porque este tema realmente conectó contigo. Y justo por eso quiero invitarte a seguir esta conversación conmigo. En este canal siempre comparto reflexiones y estrategias que van mucho más allá de los números. Hablamos de mentalidad, de decisiones y del impacto real que el dinero tiene en nuestra vida cotidiana. Así que, si este contenido te ayudó de alguna forma, suscríbete para no perderte los próximos videos. Y como llegaste hasta el final, déjame un comentario con la frase "Estoy contigo hasta el final". Esa será nuestra forma de marcar que compartiste esta charla de principio a fin. Y deja tu like también, porque eso demuestra que estamos construyendo esta conexión juntos y me da todavía más motivación para seguir trayendo contenidos como este. Y ojo, no termina aquí. Justo al lado tienes un video que complementa este tema y te puede ayudar a dar el próximo paso en tu transformación financiera. Haz clic y sigue conmigo allá.